Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver un índice para medir la rotación de personal, ¿ya? Que tanto personal, con el que se cuenta para poder cubrir las tareas que tenga la empresa y hacer un diagnóstico a partir de un histórico que haya tenido la empresa en referencia a sus trabajadores. Veamos, aquí hay una pequeña definición. Ya nos dice, el índice de rotación del personal está determinado por el número de trabajadores que se integran, y salen de una organización sin considerar los que lo hacen de forma evidente, como los jubilados o los fallecidos, sobre el total del número de personas promedio que salen de la compañía en un determinado periodo de tiempo. Bien, entonces vamos a analizar eh, el número de personal que tenemos en porcentaje que nos permita diagnosticar la salud del entorno laboral en los trabajadores, que nos permita también identificar las causas ya de deserción en la empresa, entre otras. Bien, aquí tenemos una fórmula, aquí tenemos el índice de rotación del personal, aquí vamos a tener el número de personas contratadas durante un periodo. Bien, es importante definir el periodo, si va a ser mensual o si va a ser anual. Para nuestro ejemplo lo vamos a ver de manera anual. Bien, luego tenemos en menos las personas desvinculadas durante el mismo periodo, ¿no? Si estoy calculando de manera mensual, pues tendré que hacer la misma relación. Dice sin considerar jubilaciones o defunciones. F1 vamos a entender por el número de trabajadores existentes al inicio del periodo considerado y los números de trabajadores al final del periodo. Bien. Veamos. Veamos unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un detalle ya del personal que ha ingresado y ha salido. En los meses de enero a mayo, durante 5 meses vamos a hacer el análisis. Bueno, aquí vamos a considerar, donde nos dice A, el número de personas contratadas durante el periodo. En este caso va a ser meses, ¿no? Aquí tenemos 5 meses. ¿Cuántas personas han sido contratadas por mes? Aquí en D vamos a hacer una diferenciación. Aquí nos dice personas desvinculadas durante el periodo sin considerar jubilaciones o defunciones. Aquí vamos a considerar las bajas por despidos o renuncias. Pueden ser por decisión del trabajador o por decisión de la empresa. Aquí tenemos las bajas, bueno, en realidad los despidos, ¿no? Despidos o renuncias. También se consideran las defunciones. Aquí voy a tener defunciones. Y bueno, pues aquí vamos a tener el total de bajas, que no es más que una sumatoria de ambos, ¿no? No es más que una sumatoria de ambos. ¿Ya? Aquí para el número de trabajadores existentes al inicio del periodo considerado, entonces tengo, bueno, pues este dato ya me lo proporciona el ejercicio, ¿no? El número de trabajadores existentes al periodo. Entonces, con esto se ha iniciado cada mes. El mes de enero ha empezado con 400 y así, ¿ya? Pueden darse cuenta que, bueno, enseguida vamos a calcular el número de trabajadores del periodo final. Pueden darse cuenta que el número de trabajadores de ese mes, por ejemplo, aquí estamos en enero, ya ha de ser el mismo número de trabajadores del siguiente periodo. Y así, ¿no?
428. Al final de ese mes habrían sido 413. Y ese sería, bueno, pues ese número final de este mes sería el inicial del siguiente mes. ¿Bien? Entonces, sí cobra total sentido. Para encontrar el número de trabajadores finales del mes, lo que voy a hacer es considerar estos trabajadores que yo tenía, ¿ya? Sumar los que he contratado y restar, lo que voy a hacer es restar los trabajadores, bueno, las bajas. Las bajas. Por ejemplo, pues aquí la fórmula nos dice que voy a sumar con los que ya contaba, más los que he contratado, menos mis bajas. Entonces tenemos 428. Y así para todos, ¿no? Si arrastro, no se modifica, ¿no? No se modifica, ¿no? Y así, para los siguientes periodos, ¿ya? Esto me va a permitir obtener el número de el índice de rotación de personal. Recordemos la fórmula. A ver, sería bueno copiar otra fórmula. Entonces lo que vamos a tener aquí, primeramente vamos a tener el número de personas contratadas, ya el número de personas contratadas. A ver, hagamos nuestra fórmula. A ver, abrimos paréntesis. Voy a tener el número de personas contratadas menos el número de personas que se han dado de baja, ¿no? Pero ojo, nos dice que tienen que ser aquellas que, aquí, ¿no? Aquí tengo D, ¿no? Aquí está D. Personas desvinculadas durante el mismo periodo sin considerar jubilaciones y o defunciones, ¿ya? Entonces, menos C5, ¿verdad? Menos 5. Menos 5. ¿Ya? Cerramos. Bueno, todo esto lo dividimos entre F1. F1 va a ser el total del número de trabajadores existentes en un primer periodo, más F2, aquí tengo F2, ¿no? El número final. Y todo esto lo dividimos entre 2, ¿no? Solo que tenemos que hacer ahí un análisis. A ver, primero va a dividir y voy a... Sí, está bien, ¿no? El resultado. 1.8. ¿Ya? A ver, veamos. Parece que aquí... A ver, ¿cuál es aquí el numerador mayor? Está correcto, pero... a ver, lo restamos, dividimos. Aquí lo primero que se hace es la división. Aquí primero va a dividir.
y un 8%. A ver, veamos. Es que es muy baja la rotación ahí. A ver, veamos. Nos va a dar lo mismo. Lisa, creo que tiene que poner otro paréntesis. Aquí, ¿verdad? Sí, pero no debería. Qué extraño. Según yo, no era necesario colocar estos paréntesis. Pero sí, este es el resultado, 7.25. A ver, por prioridad de signos, primero... pues claro, aquí primero va a dividir estos. No sabe cuál es prioridad. Claro, sí. Sí, sí, era necesario colocar aquí el paréntesis, ¿no? Sí, sí, era necesario colocar el paréntesis. Porque lo que estaba haciendo era primero dividir, eh, bueno, pues dividir pues aquí hay dos Los dos líneas. primeros. Exactamente, los dos primeros lo que estaba haciendo, ¿no? Y después lo promediaba. Pero sí, tiene razón, ¿no? Porque los dos son división, entonces toma como prioridad al primero, ¿no? En ese caso, ya. Bueno, entonces era un paréntesis más. Ya. Y arrastramos. Se tiene un margen ya definido que indica que una situación estable o controlable es entre un 5 y un 15%, ya estable. Si es menos de eso, entonces la empresa no se está expandiendo. Ya en estos meses, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que no se está expandiendo en estos meses. De hecho, tienen saldos negativos, ¿no? ¿Ya? Cuando es entre 5 y 15, entonces es un número estándar. ¿Ya? Si supera el 15 es que hay más trabajadores porque hay una demanda de trabajadores eh, y eso representa que la necesidad de trabajadores debido a la producción de vender algo u ofrecer algo. Entonces ese va a ser un indicador. ¿Ya? De hecho aquí vamos a acompañarlo con una gráfica. Aquí vamos a seleccionar los meses. Ya, seleccionamos los meses. A ver qué más nos interesa. Nos va a interesar a ver, aquí pongamos el mes. Control, ¿verdad? Listo, insertamos una gráfica. Insertamos una gráfica de líneas. A ver, esta veamos. Bueno, pues aquí tenemos los meses, ¿no? Tenemos los meses, acá tenemos el estándar entre 5 y un 15. Entonces, tal vez aquí podríamos acompañar con información adicional, ¿no? A ver, etiqueta de los datos, tal vez aquí. En etiqueta, aquí tenemos un 7% para el mes de enero, ya que es el único que está dentro de los límites. Entonces, cuando es debajo, entonces asumimos pues que es una alerta para la empresa, ¿no? Hay menos necesidad de trabajadores porque hay menos demanda de
menos necesidad de tenerlos, porque la demanda está disminuyendo, la demanda de vender o producir algo está disminuyendo, por lo tanto no necesitamos trabajadores, entonces está disminuyendo, no se está expandiendo la empresa. Bueno, es la primera lectura. Bien, esto vamos a acompañarlo ahí. Bien, entonces aquí podemos ponerle algo como rotación de personal entre los meses de enero a mayo. ¿Ya? Listo. Bien. Aquí tenemos un cuadro sencillo. Ya, así de sencillo. Esta interpretación sencilla. Bien, veamos. Aquí tenemos otro cuadro de causas que nos va a permitir comprender cuáles pueden ser las causas de deserción de los trabajadores. Bien, veamos. Vamos a crear una lista desplegable, ¿ya? Para ambos casos. Para automatizar un tanto, ¿no? La tabla. Ya, un tantito. A ver, aquí. Datos. Validación datos. Lista. Cuando son dos valores, puedo manejar. Sexo. Masculino, femenino. Ya. Cuando son dos valores, puedo simplemente anotarlo y separarlo por un punto y coma o por una coma. Ya, cuando son dos valores. Ya, y pero cuando son más, ya sí tengo que crear una lista, ¿no? Mario va a ser él, este va a ser él, este va a ser él también, este va a ser ella, ella y ella. ¿Ya? Y para esta causa de salidas, a ver, vamos a insertar ya esta simpática función. Nos vamos a datos, aquí hay una opción que dice validación datos, nos vamos a lista. ¿De dónde quieres la lista? Me pregunta. Me voy a esta hoja, pinto todo esto y le digo aceptar. Entonces mi lista se despliega. A ver, esta María Isabel se fue por maltrato. Mario también. Vamos a jalar. Ya. Vamos a jalarlo. Ese fue por maltrato. Renuncia por maltrato. E igual se fue por maltrato. Se fue por despido por malos resultados. Esta persona se fue por renuncia por un mejor trabajo. Esta, digamos que también se fue por maltrato. Esta se fue por no le gustó el trabajo. Esta se fue por despido por renuncia por horarios. Y esta se fue por maltrato, digamos. ¿Ya? Listo. Ya, vamos a elaborar una pequeña tabla. Estos datos están de más, me parece, ¿no? Ya, aquí vamos a elaborar vamos a insertar una tabla dinámica sencilla. Pintamos todo el cuadro que me interese. Nos vamos a insertar aquí. Aquí tiene una opción, tabla dinámica. Tenemos el rango. En nueva hoja de cálculo, no, aquí vamos a colocarlo. ¿Ya? Queremos que esté en este detalle. ¿En qué ubicación? Bueno, pues sería útil que esté por aquí. ¿Ya?
y aceptar. Bien. A ver, lo que nos va a interesar aquí, lo que queremos saber es la causa del despido, ¿ya? Para elaborar un pequeño, una pequeña estadística, ¿ya? Algo así como un diagrama de Pareto que me permite identificar cuáles son los, ¿recuerdan? Los pocos vitales, ¿no? De los muchos triviales. Entonces aquí lo que me interesa, ¿qué es lo que me interesa en este estudio? Departamento, nombre, sexo, causa de salida, descripción de la causa. A mí me interesa estudiar la causa de salida. Eso es lo que me va a interesar, ¿ya? Entonces, fila. La causa de salida, bueno, este va a ser, aquí están los datos, ¿ya? Lo que quiero que haga la causa de salida, la sume aquí, ¿ya? Pero no lo va a sumar, sino que, a ver, aquí voy a ir a configuración. Ah, sí, en recuento, ¿ya? Está haciendo un recuento, ¿ya? Por defecto se me ha puesto en recuento. Usualmente aparece en suma, pero no va a sumar, ¿no? No hay nada que sumar. En cambio aquí lo que hace con recuento es, ya automáticamente en mi tabla me va a decir cuántos son por qué, ¿ya? Y automáticamente me lo está sumando, como aquí, ¿no? Aquí ya me está diciendo, por ejemplo, que renuncia por maltrato son 4, despido por malos resultados 1, ya me lo está, ya me estaba en total, ¿verdad? Y aquí vamos a acompañar con una, eh, con una, con un valor porcentual, ¿no? Para hacerlo tanto más fácil de interpretarlo. Ya, la misma causa la voy a analizar, pero esta la vamos a colocar como, aquí, como, a ver, nos vamos a esta pestaña, mostrar valores como, y porcentaje, ¿ya? Yo lo tengo como porcentaje. Listo. Ahora, para elaborar más o menos una estadística que me permite interpretar, a ver, vamos a insertar filtro, a ver, me permite insertar filtro, me coloco a un costado, a un lado, y vamos a insertar filtro, ya, ahí está, filtro. No, me coloco a un costado porque si dentro de la tabla dinámica no me va a permitir, a un costadito me coloco, ejecuto la tabla dinámica, y aquí le vamos a poner ya de mayor a menor, ya, de mayor a menor. Ahora sí, entonces ya puedo hacer puedo seleccionar toda mi información, insertar un gráfico dinámico, ya. Aquí tengo un gráfico dinámico y listo. Y tal vez le puedo acompañar con una... ¿Qué pasó? A ver, lo he soltado. A ver, veamos otra vez. Les puedo aumentar aquí en el signo más los porcentajes, etiqueta de dato, 50%. Ya, tengo la etiqueta de dato, dentro de datos, a ver, creo que ninguna más. Vamos a crear una línea de tendencia. Aquí está. Esta línea de tendencia. A ver, creo que se tengo que modificar. Sí. Línea de tendencia. Creo que es este extrapolar, no. Con la línea lo vamos a trabajar, ¿ya? Sí, con la línea. Entonces aquí tengo los porcentajes.
Bien, entonces acá tengo que el 50% de mis causas, el 50%, ¿ya? De las deserciones, la mitad de las deserciones es por renuncia o maltrato, ¿ya? Por renuncia o maltrato. Entonces, si simplemente eh, atiendo esta causa, bueno, pues habré solucionado la mitad, ¿verdad? La mitad de las renuncias, ¿ya? La mitad de las renuncias. Bien, entonces hasta aquí tienen que hacer su tabla. Ya, les voy a dar igual un ejercicio similar para que ustedes hagan la tabla, ¿ya? De esa explicación. La vamos a hacer a ver, a ver, creo que hay algo más. No, no hay nada más. Ya. Entonces tienen que hacer con lo mismo que se pide. ¿Ya? Con lo mismo que se pide. Eh, bueno, pues el video va a estar, se va a subir y el archivo va a estar como empezó en un inicio. Ya, para que ustedes solitos se guíen en el video y hagan su propio análisis. ¿Ya? Y ya después de que ustedes se presenten su trabajo, recién voy a subir este archivo. ¿Ya? Entonces, tal como empezó el archivo en la clase, así les voy a pasar y va a ser, simplemente voy a cambiar los datos nada más, ¿no? No va a haber mayor ciencia en ello y simplemente guiarse con la explicación, con el video y elaboran su trabajo, ¿ya? Aunque nunca les he preguntado si todos disponen de un computador, porque tal vez no todos, ¿no? Ya, si hay alguien que no dispone de un computador, tiene algún problema, me escribe al interno, al WhatsApp y le asigno otra práctica, ¿ya? Otra práctica, ¿no? Otra práctica relacionada al tema, tal vez un tanto más teórica, ¿ya? Si es que alguno no tiene, se ha dañado su computador o no sé, o le está prestando a su hermanito por sus clases o tantas realidades que pueden haber, ¿ya? Alguno, si tiene ese problema, escribe al WhatsApp, al interno, ¿ya? Y nada más, ¿bien? ¿Alguna consulta? Ayer tuvimos una actividad de grupos, esa nota la estoy asignando de ustedes. El viernes voy a tener la sumatoria de sus notas, no las estoy revisando. Ya el viernes voy a tener un tanto de tiempo, las voy a revisar para que tengan una noción de cómo estamos, cómo están. Mañana vamos a tener dos prácticas y ya el sábado saben que es su última evaluación. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos estamos? Creo que los que estamos siempre, somos 14. ¿Ya? Vamos a quedar acá. ¿Ya? Acabo de llegar, les comento, todo el día fuera y tengo que preparar algo. De todas maneras, este es el tema que correspondía al curso, ya a nuestro curso. Voy a asignar un material teórico más como respaldo de cuando se utiliza este índice de distribución. De todas maneras, mañana vamos a ver índices de ausentismo, que está muy relacionado a este tema, así que de alguna manera vamos a reforzar nuevamente este tema. ¿Ya? Aquella no sé si decir acertijo del boliviano que se perdió, ahora de los dos bolivianos, analícenlo, sigan analizándolo. Mañana vamos a hacer una actividad en el último curso, digo en la última sesión. Bien, entonces en 2 minutos cerramos la clase y en 2 minutos se registran en la asistencia. Bien, entonces hasta mañana, estimados estudiantes. Buenas noches, Luis. Que estén bien, hasta mañana.